habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento.
Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Le presentamos A Través de la Biblia. Seguimos avanzando en la lectura de los Proverbios y ahora pasamos al capítulo 12. Y aún nos encontramos en el primer año de universidad, pero es muy importante. Leamos el primer versículo de este capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El hombre que ama la instrucción es un hombre que tiene una estimación real de lo que es más importante en sus prioridades, lo que en realidad es de un valor superior. Eso quiere decir que esa persona escucha la instrucción. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es el de lograr que no solo la persona escuche la palabra de Dios, sino que la obedezca. Y la obediencia es algo absolutamente esencial. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 12. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Creemos que el Señor dio una parábola en el Sermón del Monte que trataba de este tema. Un hombre, dijo él, edificó su casa sobre la roca. Otro edificó la suya en la arena. La roca, por supuesto, es Cristo, el fundamento sólido de la palabra de Dios. Pero no importa, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Amigo oyente, no interesa quién sea él. Va a terminar de una manera triste y penosa. Esta persona puede aún ser alguien que sea muy estimado según los hombres, puede ser muy famosa, puede ser rica, pero Dios lo va a juzgar ciertamente como a todos los demás hombres. Creemos que eso es lo importante aquí. Ahora el versículo 4 de este capítulo 12 dice, La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Piense, amigo oyente, en las maravillosas esposas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Usted sabe, por supuesto, que Eva era una persona maravillosa, a pesar del hecho de que ella escuchó a la serpiente. Creemos que también Sara era una esposa maravillosa, aun cuando ella hizo una sugerencia bastante mala. También opinamos que podemos ver que la madre de Moisés, por ejemplo, fue una esposa maravillosa. Jocabed tiene que haber sido una persona muy buena. Pero hay otras que no son tan buenas. Aquí tenemos a la esposa de Job, por ejemplo. Ella no fue de mucha ayuda para este hombre.
Es interesante, Satanás le quitó a Job todo aquello con lo cual él se apoyaba, con excepción de su esposa, y eso quiere decir que ella no tendría que haber sido de mucha ayuda para Job. Y luego, por supuesto, tenemos a esa sangrienta Atalía, y también ella tenía una mujer muy mala por madre, Jezabel. Así es que uno tiene ilustraciones, muchas de ellas en las Escrituras, recuerde esto. Y esta es una lección para el joven. El curso más importante que pueda tomar es un curso de cómo elegir una esposa, cómo hacer esa selección. Y la cosa más importante que una muchacha puede hacer es elegir un esposo, digamos de paso. Sabemos que el escritor Ogden Nash escribió hace muchos años una pequeña copla que habla acerca del éxito del matrimonio. De paso, digamos que esto es mucho mejor que muchos de los cursos que uno puede tomar en el día de hoy, ya que estos cursos no duran mucho. Con eso queremos decir que uno vuelve a hacer las malas cosas que hacía antes después de finalizar esos cursillos. El problema es que usted no está viviendo en la palabra de Dios. Si así fuera, pues no necesitaría el curso para nada. Escuche lo que escribió Ogden Nash. Para permitir que su matrimonio mantenga llena hasta el borde la copa de amor, cuando usted está equivocado, admítalo. Y cuando tenga la razón, cállese la boca. De paso debemos decir que ese es un muy buen consejo para guardar su matrimonio con amor, en esa copa de amor. Sigamos adelante ahora en el libro de Proverbios leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 12. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Podemos decir que Dios es una persona, digamos, chapada a la antigua. Él cree en la ley y en el orden, y tiene mucho que decir contra el hombre sin ley. Ahora el versículo 8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Cuando leemos esto pensamos en Gedeón y su hijo. Gedeón debe ser ensalzado según su sabiduría, y Abimelech, su hijo, tiene que ser menospreciado. Luego el versículo 9, más vale el despreciado que tiene servidores, que el que se jacta y carece de pan. Creemos que esto se podría traducir de una manera diferente, diciendo, mejor es el pobre que se provee para sí mismo. Creemos que es una traducción mucho mejor. Es un poco confusa aquí, pero aparece como que se está haciendo un contraste diciendo que es mejor ser envidiado que aquel que se deleita en hacer una ostentación vacía, mientras que al mismo tiempo no tiene pan que comer. ¿Y cuán cierto es todo esto? Creemos que uno puede ver aquí a Jacob y a Esaú en este proverbio. Esaú tenía hambre, y aún así él era quien tenía la bendición de su padre, pero no le daba ninguna importancia. Ahora notemos lo que dice el versículo 10 de este capítulo 12 de Proverbios. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aunque ya hemos mencionado esto en otra oportunidad, vamos a volver a repetirlo. Es acerca de la muerte del padre del autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee. El padre del Dr. McGee murió en un accidente en una desmotadora de algodón cuando el Dr. McGee tenía solamente 14 años de edad, cuando el muchachito pensaba que su papá era un héroe. Y él decía que nunca había podido superar esa experiencia. Siempre pensó que era un padre maravilloso, aun cuando él sabía que él bebía quizá demasiado y aparentemente usaba un lenguaje un poco fuerte a veces. Pero ya hemos mencionado cómo en cierta ocasión él se detuvo cuando vio que un ranchero vecino había dejado abierta la puerta del corral y el ganado se estaba saliendo y esparciendo por el campo. Él descendió de su carro y después de hacer regresar a todos los animales, cerró la tranquera. Volvió a su carro y nunca le dijo nada a nadie acerca de esto. También el Dr. McGee recordaba otra historia cuando estaban haciendo cierto viaje, y en aquellos días solo había caminos de tierra, caminos destapados, y se necesitaba un calesín y un caballo. Ahora, calesín es uno de esos coches antiguos tirado por caballos. Adelante de ellos, pues, iba un hombre que estaba borracho y estaba golpeando demasiado a su caballo. Así es que el padre del Dr. McGee se bajó de su carro o de su calesín, ya que no podía pasar a este hombre, y fue a conversar con el hombre acerca de la forma en que estaba tratando a su animal. Este hombre que estaba borracho se ofendió y se bajó de su calesín y quiso golpear al padre del Dr. McGee.
Él pudo esquivar ese golpe, y el señor Magui le dio otro golpe y lo hizo caer a tierra, y le dijo que regresara a su calesín y que no volviera a golpear a su caballo. Y al decir eso, le quitó el látigo con el cual estaba castigando al animal. Ahora el doctor Magui contaba que eso le impresionó mucho. Y le gustaba mucho aquel versículo, este proverbio de la Escritura que dice, «El justo cuida de la vida de su bestia». Alguien que tenía un perro dijo una vez, «Yo siempre juzgo al hombre por la reacción de mis animales hacia él». Los perros conocen el carácter de la persona y saben si van a ser maltratados o no por esa persona. Es muy interesante notar que un animal parece conocer el carácter humano, quizá un poco mejor que nosotros mismos. Y Dios tiene un proverbio acerca de esto. Nos gusta mucho y confiamos que a usted también le guste. Bueno, sigamos ahora con el versículo 11 de este capítulo 12 de Proverbios. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es decir, permanezca en su trabajo, amigo oyente, tenga ocupaciones y no vaya de un lado para otro. Hay un nuevo proverbio en el día de hoy y dice lo siguiente. ¿Cómo es que la generación de ahora siempre dice más tarde cuando uno le pide que haga algo? Bueno, eso es lo que está diciendo aquí. Al seguir adelante ahora en este maravilloso capítulo 12 de Proverbios, tenemos lo que nos dice el versículo 12. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Usted se habrá dado cuenta que a través de todo lo que estamos leyendo existe un contraste como el que vemos en este versículo. Vamos a destacar algunos de estos maravillosos proverbios porque existe cierta similitud a través de todos ellos. Es decir que aquí tenemos un énfasis y hay una repetición. En el día de hoy se nos dice que no debería de haber repetición en la enseñanza, pero después de todo, esa es la mejor clase de enseñanza. Si usted puede seguir repitiendo y que nadie se queje, entonces es algo muy bueno. Pues bien, en el versículo 15 tenemos lo siguiente. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Estamos seguros que en el momento que leímos este versículo, usted ya se ha dado cuenta a quién se puede referir. Ya hemos tenido un proverbio que se refería a esto. Se refiere a este hombre, a Roboam, el hijo de Salomón. Él nunca quiso escuchar el consejo sabio que tenía. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 12 de Proverbios. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Alguien puede decirle algo a usted utilizando un lenguaje bastante fuerte. Y si su predicador está predicando la verdad, él va a herirle alguna vez. Nos gusta a veces recibir cartas como la que recibimos una vez, refiriéndose a algo que dijimos en una transmisión. De vez en cuando decimos, no deseamos sonar mal, pero vamos a tener que hacerlo porque tenemos que decir algo muy fuerte. Y esta persona que nos escribió dijo, continúen siendo así, en esa manera tan hermosa. Bueno, no sabemos cuán hermoso es, pero tenemos la intención de decir lo que tenemos aquí. Si su predicador está predicando la verdad, habrá ocasiones cuando va a colocar la espada en su mismo corazón. Y si usted no está dispuesto a aceptarlo, bueno, el hipócrita siempre se tapa con algo, como puede apreciar, usando odio y mala voluntad. Esa es la razón por la cual hemos dicho desde hace algún tiempo que siempre tenemos dudas acerca del hombre o de aquella persona que critica demasiado a su predicador. Es decir, que habla bien cuando está frente a frente, pero cuando le da la espalda, entonces es como si le clavara un cuchillo. Y luego tenemos en los versículos 18 al 22 lo siguiente. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Todos estos versículos tienen que ver con la lengua mentirosa y los labios de verdad, y aquí se nos presentan en un contraste. Verdaderamente queremos de nuevo repetir algo que dijimos antes. La palabra de Dios tiene mucho más que decir acerca de la lengua, en el juicio de la lengua, que lo que tiene que decir acerca del uso y del abuso del alcohol.
Y aún así, la lengua mentirosa y la chismografía pueden ser aceptadas y están siendo aceptadas hoy en los círculos cristianos. Pero un borracho sería expulsado sin contemplaciones, ¿no le parece? Pero, ¿qué hay acerca de la chismografía? Nosotros no hacemos nada en cuanto a eso, y aun cuando la palabra de Dios tiene mucho más que decir en cuanto a esto que en referencia a otras cosas. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo ha tocado ya a su fin, así es que tenemos que detenernos aquí. En nuestro próximo programa daremos consideración a los restantes versículos del capítulo 12, así que le animamos a leerlos y estar así preparado para nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, y le recordamos que ninguna adversidad acontecerá al justo. Que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy, amigo oyente, en el libro de Proverbios, y nos encontramos en el capítulo 12. Y vamos a leer un versículo maravilloso. En el programa anterior, usted recordará, quedamos en el versículo 22. Y permítanos repetirlo hoy, así que vamos a leerlo en este capítulo 12 de Proverbios. El versículo 22 dice: Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lo que Salomón está diciendo aquí que debemos hacer es simplemente decir la verdad. Un hijo de Dios, hay una cosa que debe caracterizar su vida, y esa es la de decir siempre la verdad. Ahora, avanzando más en este capítulo, tenemos que el versículo 23 nos dice: El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. El hombre que es prudente y cuerdo no dice cosas que puedan herir a otra persona. Usted quizás se ha encontrado en un grupo de personas cuando allí entre ellas se encontraba una persona necia, de esas que nunca cierran la boca y que en el grupo en que se encuentran dicen algo que refleja cierta característica de otra persona, y por lo general se trata de alguien que no está presente allí. De eso es que se nos habla aquí en este versículo. El hombre cuerdo no dice cosas hirientes, pero se encuentra en el corazón de los necios, quienes dicen cosas así. Ahora, en el versículo 24 leemos: La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En realidad, algunos de estos proverbios parecen no aplicarse bien a nuestra sociedad contemporánea, por la sencilla razón de que no creemos que siempre el diligente es el que ocupa cargos de responsabilidad, y los negligentes son los que tienen que pagar los impuestos. No estamos seguros que sea así en este día. No queremos ser colocados en la categoría de perezosos, pero tenemos que pagar los impuestos en el día de hoy, y francamente hablando, pensamos que en algunos casos son excesivos, y que se debería hacer algo acerca de la manera en que se gasta el dinero. Pero hemos revisado estos proverbios nuevamente, y lo hemos hecho en oración. Le hemos pedido a Dios que nos ilumine en esto. Y debemos confesar una ignorancia, pero creemos que estos proverbios deben ser todos considerados bajo la luz de la eternidad, que la vara para medir los proverbios es la eternidad, y que no quiere decir necesariamente una situación local. Quiere decir a la luz de la eternidad. ¿Y no se nos dice acaso que un día nosotros vamos a reinar con Cristo? Y creemos que eso también quiere decir que lo haremos con tal que seamos diligentes en el día de hoy. No creemos que cada creyente en el cielo se vaya a encontrar en el mismo nivel. Pensamos que habrá unos niveles diferentes. Y personalmente me sentiría muy avergonzado, apenado, si me encontrara en el mismo nivel que los apóstoles y sentado al lado del apóstol Pablo, por ejemplo. Me sentiría en realidad humillado porque yo no creo que pertenezco allí. Opino que debe haber diferentes niveles. También creo que los diligentes son los que reinarán con él. Y opino que esos proverbios tienen que ser observados bajo la luz de la eternidad. Ahora, esa es nuestra explicación de muchos de los proverbios que estamos leyendo ahora. Sin embargo, hay muchos de ellos que se pueden aplicar para las actividades de nuestra vida diaria. Notemos lo que dice ahora el versículo 25 de este capítulo 12 de Proverbios. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es decir, cuán potentes son las palabras correctas. Usted recuerda lo que Job le dijo a sus amigos: cuán eficaces son las palabras rectas. Estas palabras brindan ánimo y alegría a aquellos que están tristes o sufriendo o que están teniendo algún problema. Uno no golpea a una persona que se ha caído y que está teniendo problemas. Luego el versículo 26 nos dice:
el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo, pero hay algunos prójimos que van a tratar de hacerle mal a usted y necesitamos tener cuidado en esto. La realidad es que el hombre justo, si él se da cuenta que usted está equivocado, él vendrá a conversar con usted acerca de ese problema y a hacerle frente. Natán era el mejor amigo que tuvo David y sin embargo fue Natán quien tuvo el valor de señalarlo a él y decirle, tú eres aquel hombre. Hay algo que debe ser arreglado en tu vida. Qué hermoso es poder reconocer que tenemos un buen amigo. Un pastor cuenta que cuando él comenzó el ministerio, el Señor le mostró su gracia para con él, permitiéndole ser el pastor de una iglesia que había sido su propia iglesia antes, donde la gente le amaba y demostraba mucha simpatía hacia él, porque este hombre era muy inexperto, digamos, en este asunto del pastorado de una iglesia tan grande y de tanta importancia. Pero la gente de ese lugar era bastante buena con él. Y en cierta ocasión este joven pastor escuchó a un hombre muy famoso predicar en una conferencia, y él trató de imitarlo, hasta trataba de imitar el acento con el cual este hombre hablaba. Y su iglesia descubrió esto. La gente simplemente estaba sentada allí, sonriendo, contemplando su actuación, pero muy pocos fueron los que dijeron algo, y él no recibió una crítica muy dura. Pero un hombre que había ayudado a este pastor a través de sus estudios, lo invitó a comer en cierta ocasión, y le dijo algo que este joven pastor nunca olvidó. Era un buen proverbio. Y le dijo, pastor, nosotros preferimos tener un pastor genuino que una imitación de otra persona. Eso fue todo lo que dijo. Y amigo oyente, eso era todo lo que necesitaba decirle. Desde ese momento, ese pastor comenzó a ser una persona genuina. Quizás no haya sido lo mejor, pero era muy superior que el tratar de imitar a otra persona. Cuán poderosas son las palabras rectas. Y el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo. Pero aquel que es sin ley, le hace errar. Él va y le da unas palmaditas en la espalda, y luego, cuando esta persona se arrepiente, entonces lo crucifica, por así decirlo. Amigo oyente, podemos darnos cuenta cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga, por decirlo así, en su misma iglesia, en el lugar donde usted trabaja. Ahora hay algunos proverbios que demuestran alguna característica humorística. En la primera parte del versículo 27 de este capítulo 12 de Proverbios, leemos, el indolente ni aun asará lo que ha cazado. Es decir, que este hombre salió y pudo cazar un animal, pero es demasiado perezoso para despedazarlo, cocinar su carne y comer. Uno tiene que ser muy perezoso para ser así, siendo un cazador. Hay algunos pescadores que van a pescar, pero que no quieren limpiar los peces que cogieron. El mismo versículo 27 en su segunda parte dice, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es decir, que él se preocupa por hacer lo que esta otra persona no quiere hacer. Usted recuerda que Ruth, cuando ella estaba en el campo, se puso a recoger las espigas que los segadores habían dejado en el campo. Booz había sido generoso con ella, y usted sabe que cuando ella fue a su hogar, según se nos dice, se puso a trabajar con esas espigas que ella había recogido. Amigo oyente, ella estaba dispuesta a hacer aquello que había sido fácil de recoger. Sin embargo, ella trabajó con eso para poder conseguir el grano. Ella podía haber hecho otra cosa. Por ejemplo, lo podía haber llevado ante Noemí y decir, mira lo que he hecho. Yo he conseguido esto para que tú puedas prepararlo para conseguir el grano. Pero ella no hizo eso. Ella nos revela aquí un gran espíritu en esa clase de vida. Aun si uno tiene que lavar los platos de vez en cuando, eso no le va a hacer ningún daño. Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 12 de Proverbios. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. ¡Qué cuadro más hermoso el que se presenta ante el Hijo de Dios! Ahora, la muerte física está ante nosotros si el Señor se demora, pero la vida eterna está más allá. Los proverbios deben ser observados bajo la luz de la eternidad, repetimos, y eso debería darle a usted un buen día, digamos de paso, contemplando estas cosas que tenemos ante nosotros, creyente amigo.
the morning, all I want to do, see your face, Yahweh. When I wake up in the morning, all I want to do, call your name. Not to call you cause we got a problem, not to call you cause we got a question. I just wanna call your name, like a child calling daddy, Yahweh. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia.
Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver.
Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 12. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si una mujer queda embarazada y da a luz un varón, será ceremonialmente impura por 7 días, así como es impura durante su periodo menstrual. Al 8º día, circunciden el prepucio del niño. Después de esperar 33 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Durante este tiempo de purificación, no debe tocar nada que haya sido consagrado, ni tampoco entrar en el santuario hasta que haya terminado su tiempo de purificación. Si una mujer da a luz una hija, quedará ceremonialmente impura durante 2 semanas, así como es impura durante su periodo menstrual. Después de esperar 66 días, ella quedará purificada del flujo de sangre del parto. Cuando se cumpla el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija,
La mujer deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote las presentará al Señor para purificarla. Entonces, ella volverá a estar ceremonialmente pura después del flujo de sangre del parto. Estas son las instrucciones para una mujer después del nacimiento de un hijo o una hija. Si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Uno será para la ofrenda quemada y el otro para la ofrenda de purificación. El sacerdote los sacrificará para purificarla a ella y quedará ceremonialmente pura. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar juntos el capítulo 12 del libro de Levítico. Muchas gracias por los mensajes que ustedes me envían cada día. También gracias por suscribirte a este canal de Esperanza. Si no lo has hecho, este es el momento de hacerlo. Al finalizar este video, compártelo con otra persona para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy quiero iniciar haciendo referencia a una pregunta que me hacía alguien llamado Samantha, o por lo menos ese era el nombre que tenía en el canal de YouTube donde ella me escribió, donde esta persona me escribió. Y recordemos que en el capítulo anterior estábamos hablando acerca de Levítico capítulo 11 con respecto a lo que Dios había establecido y los límites que había puesto con respecto al consumo de animales. Yo hice una explicación detallada en el capítulo 11, si no lo has visto te invito a que lo veas, que de hecho creo que es uno de los videos más largos que he hecho en explicado. Desde Génesis 1 hasta el día de hoy, creo que es el video que más tiempo me ha llevado a explicar para que pueda quedar claro que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, Samantha me hacía un comentario con respecto a lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 15 y en Marcos capítulo 7. Jesús dijo que no lo que entra en el cuerpo humano es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y ciertamente así es. Pero, ¿qué pasa si yo tomo ese versículo y lo descontextualizo? Si yo simplemente lo utilizo como una excusa para introducir en mi cuerpo cualquier cosa.
porque como nada contamina al hombre, entonces puedo consumir cualquier producto, cualquier cosa que me plazca, que me guste, que yo quiera probar, porque nada contamina al hombre. Para poder entender este versículo que aparece en Mateo 15 y en Lucas 7, debemos leer todo el contexto de este capítulo para poder clarificar qué era lo que realmente el Señor Jesús quería decir. Porque Jesús es Dios y Dios dio una instrucción en Levítico 11 y el apóstol Pablo también contextualizó lo que él estaba diciendo en sus cartas. Entonces, vamos a empezar con Mateo capítulo 15. Dice el versículo 1, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos, noten los detalles, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿De qué estamos hablando? ¿De tradición o de principios establecidos por Dios? Según aquí, la molestia de estos líderes religiosos en el tiempo de Jesús era que se estaban violando las tradiciones de los ancianos, porque no se lavan las manos antes de comer. ¿Acaso Levítico 11 habla algo de lavarse las manos antes de comer o habla de la clasificación de animales? Jesús respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? Entonces los líderes le dicen al Señor Jesús, tus discípulos quebrantan la tradición de lavarse las manos antes de comer. Y Jesús le responde, ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y yo pregunto, Levítico 11, ¿qué es? Es una tradición establecida por Moisés y los ancianos en consenso, y ellos dijeron, mira, vamos a establecer aquí un consenso entre todos nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú de esto? ¿O fue el mismo Dios quien habló a Moisés en el capítulo 11? Si nosotros leemos nuevamente el capítulo 11, dice, Dios le dijo a Moisés y estableció, yo soy el Señor vuestro Dios que te saqué de Egipto, sed pues santos, como yo soy santo, y habla de lo que se debe y lo que no se debe consumir, lo que se debe y lo que no se debe introducir al cuerpo como supuesto alimento. Y sigue diciendo, versículo 4, porque Dios mandó honra a padre y madre, está haciendo referencia al quinto mandamiento, y el que maldiga a su padre o a su madre debe ser muerto. Pero vosotros decís, el que diga a su padre o a su madre, todo aquello con que pueda ayudarte es ofrenda mía dedicada al Señor, ¿no debieras socorrer a tu padre y a tu madre? Así invalidas el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Enseñan tradiciones, doctrinas humanas, como que si realmente fueran de Dios, pero no es así. Y dice el versículo 10, y llamando a la gente hacia sí, dijo, oíd y entended. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír tus palabras? Pero él respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Cómo termina la parte final de este capítulo 15? Versículo número 16 en adelante. Jesús respondió, vosotros no entendéis, no comprendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se elimina fuera del cuerpo, o sea, va a la letrina. Pero lo que sale de la boca del hombre viene del corazón y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esto es lo que contamina al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De qué está tratando el contexto? De que los discípulos en un momento estaban comiendo y no se habían lavado las manos, porque según la tradición ellos tenían que lavarse las manos varias veces. Les recomiendo leer Marcos 7, que es el mismo mensaje con algunos otros detalles. Dice que ellos antes de comer se lavaban las manos varias veces para no contaminarse y se lavaban hasta los codos. Se lavaban completamente para comer como puros. Pero
yo digo una cosa, ¿de qué está hablando realmente aquí el texto? ¿De los alimentos o de las comidas prohibidas en el capítulo 11 del libro de Levítico? ¿O de una tradición que no tiene ningún fundamento salido de la palabra de Dios? ¿En qué momento Dios dijo que había que lavarse las manos? Es una cuestión de lógica que hay que lavarse las manos, pero no es una obligación, ni es un mandamiento, ni es una exigencia divina. ¿O es que acaso tú cuando comes no te lavas las manos antes de comer? Y entonces eso es un pecado. No, claro que no. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Por eso necesitamos una transformación de la mente, de los pensamientos. Necesitamos una transformación completa del corazón. Y eso solamente lo puede lograr el Espíritu Santo en nuestra vida. Querida Samantha, yo espero haber aclarado tu duda. Si tienes alguna otra interrogante, estamos a la orden para ayudarte en tu crecimiento con la palabra del Señor. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos con el capítulo número 12 del libro de Levítico, que en cierto sentido es el capítulo más corto que hemos estudiado hasta el momento. A partir de este capítulo 12 comienzan instrucciones personales. Dios instruye a las personas según las particularidades que estén experimentando. El pueblo de Israel iba a experimentar ciertas cosas. Mi experiencia personal quizás no sea tu misma experiencia, mi circunstancia no es tu misma circunstancia. Pero esta enseñanza del capítulo 12 de Levítico nos va a ayudar a comprender cómo nosotros poner en práctica lo que Dios dice en cualquier circunstancia. Y dice el capítulo 12, el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días, como durante su periodo menstrual. Si algo quería una mujer en Israel era quedar embarazada en un matrimonio oficial, no en un embarazo no deseado, un concubinato, una relación furtiva, un momento de placer circunstancial. No, las mujeres querían quedar embarazadas en un matrimonio estable. De hecho, era el anhelo más grande de las mujeres en los tiempos bíblicos quedar embarazadas, porque querían sentirse bendecidas por el Señor. Entre más hijos tuviesen, más bendiciones consideraban del cielo para ellas. De una mujer que no tuviese hijos o que fuera estéril era considerada como una maldita o despreciable, porque eso es lo que la gente creía. El capítulo número 12 habla con respecto a que una mujer embarazada al momento de dar a luz un varón necesitaba un proceso de reposo, de descanso, de purificación, de renovación del cuerpo, que había experimentado pues cierto tipo de trauma, porque el cuerpo cambia. Al quedar embarazada la mujer, el cuerpo es afectado, tiene un cambio que claramente es por una circunstancia natural, pero su cuerpo se ve afectado. Y se hace la mención al hecho de que si nace varón, la mujer quedará impura como por su menstruo. Ahora, ¿qué tan difícil, tan duro era el parto en estos tiempos antiguos? En el libro de Éxodo vemos que existían parteras que atendían a las hebreas, y por ende también habían parteras que atendían a las egipcias. Pero ¿quién atendía a estas mujeres en el desierto? ¿Sus mismos maridos, esposos? ¿Otras mujeres familiares que estuviesen alrededor? No tenían los implementos médicos ni se hacían ecos para poder saber el sexo del niño que había de venir o de la niña. Entonces ellas no tenían un control prenatal, sino simplemente calcular el aproximado del tiempo que ellas consideraban que habían quedado embarazadas o que su menstruación no había llegado. Así que no era fácil para una mujer embarazada. Quizás algunas de ellas ni se enteraban que estaban embarazadas y tenían que hacer trabajos físicos duros, el cargar la leña, el estar pendiente de los animales, el cocinar, si tenía otros hijos pendiente de los hijos, de la limpieza del hogar en un lugar abierto como era estar en el desierto o incluso en la misma tierra de Canaán, porque estas leyes debían aplicarse también cuando entraran a la tierra de Canaán. Así que las circunstancias que vivían estas mujeres es muy diferente a la que viven las mujeres el día de hoy. Un pensamiento totalmente diferente. Hoy en día pues muchas mujeres quedan embarazadas y a veces ni siquiera saben
quién es el padre, o si saben, sencillamente no exigen ningún tipo de responsabilidad, porque hoy en día las mujeres pueden salir adelante solas en la crianza de sus hijos. Eso no quiere decir que sea fácil, también es duro. Y era también duro en estas circunstancias antiguas, así tuvieran su hogar estable. Ellas necesitaban un tiempo de reparación física, de descanso también psicológico, porque le iba a tocar un duro trabajo ahora criar un hijo. Y dice el versículo número 3, en el caso del varón, al 8º día se iba a circuncidar al niño, como se había establecido en el tiempo de Abraham. Es decir, que todo niño varón que naciese ya formaba parte del pacto de Dios con la circuncisión. Pero ella esperará 33 días para purificarse de su sangre. Ninguna cosa tocará ni vendrá al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Empieza una purificación de primeros 7 días. Al 8º día va y circuncida al niño. Y después pasa un periodo de 33 días más para completar 40. De ahí viene la famosa cuarentena de la mujer que ha dado a luz, que ha parido, que ha tenido un hijo, el reposo, la recuperación de la mujer. Si da a luz una hija, quedará impura durante 2 semanas, es decir, el doble. ¿Cuál sería la razón de por qué con el varón son 7 días y con la hembra son 2 semanas? La Biblia no da detalles sobre el asunto, simplemente da por sentado que con el varón son 7 días de reposo más 33 y con la hembra serían entonces 2 semanas, 14 días y 66 días purificándose para completar 80. Si era niña, tenía que ser una doble cuarentena. Y yo creo que muchas mujeres el día de hoy no se molestarían si esto se aplicara. Pero recuerden que la circunstancia social que ellas vivían era muy diferente a la que viven las mujeres de hoy. Cuando se cumplan los días de su purificación por su hijo o por su hija, traerá al sacerdote a la tienda de reunión un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Y el sacerdote los ofrecerá en expiación por ella y quedará limpia de su sangre. Esta es la ley de la que da a luz hijo o hija. Entonces la mujer, o en este caso la pareja, venían con el niño, al 8º día lo circuncidaban, después de 33 días, si era varón, entonces la mujer llevaba una ofrenda al santuario para expiación y para el holocausto, pero ella no degollaba el animal, sino que lo daba al sacerdote. Era una prerrogativa sacerdotal. Parece ser que los hombres eran los únicos que degollaban a los animales, porque el hombre pues era la representación allí del sacerdocio en el hogar y por lo tanto era responsable de la vida espiritual. Y aquí juega un papel importante el rol tanto del hombre como de la mujer. La mujer ha sido el instrumento de Dios para traer vida, para que sea procreadora, y el hombre es el responsable de la educación y de la formación del hogar. De ahí viene el matrimonio funcional, el yugo igual, que tengan las mismas responsabilidades y cargas, y aunque tienen funciones diferentes, todos tienen un mismo propósito en el hogar, que es la educación de los hijos. Dice entonces el versículo número 8, si no tuviera lo suficiente para un cordero, llevará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para holocausto y otros para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Nótese que no habla del niño, el niño no nace impuro, la que queda impura es la madre, y ella necesita entonces participar de la expiación y del holocausto, necesita llevar su ofrenda al santuario. Ahora, el libro de Apocalipsis muestra a una mujer embarazada. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, muestra a una mujer vestida del sol, embarazada, con una corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies. Y el niño que iba a nacer era un varón. Me llama la atención porque esta mujer es la representación del pueblo de Dios, que vería nacer al Mesías. Pero el dragón, el enemigo, estaría a punto allí de destruir a este niño profetizado
por los mensajes de Isaías: niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A lo que quiero hacer referencia con esta ilustración de Apocalipsis capítulo 12 es que la mujer fue perseguida por el dragón. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios en todas las cosas. Satanás se introduce en los hogares para destruir los matrimonios y también destruir la vida de nuestros hijos. Pero lo que más me llama la atención en el libro de Apocalipsis es que el Señor le llevó a la mujer al desierto para que fuera sustentada durante un periodo de 1260 años. La mujer sería sustentada. Yo no sé cuál es la lucha que tú estás viviendo dentro de tu hogar o en la crianza de tus hijos. Aunque estamos pasando por un desierto de dificultades, Dios sustenta a sus hijos, Dios protege, y aunque Satanás como dragón anda buscando a quien devorar y destruir, y anda expulsando de su boca agua como río para arrastrar a la mujer de la profecía, Dios abre la tierra para tragar el agua que el dragón ha expulsado y protege a la mujer. Y el dragón se llena de ira contra la mujer y contra el resto de los descendientes de ella, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios siempre ha protegido a su pueblo. Dios protege a nuestros hijos. Dios nos ayuda a educarlo, pero somos nosotros los que debemos primero entender la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Y la purificación debe comenzar en nuestra vida el día de hoy. El capítulo número 12 de Levítico es una demostración de que debe haber ayuda mutua en el hogar, de que debe fortalecerse la vida dentro de la familia y que la mujer en ese periodo de reposo, de descanso y de recuperación iba a sentir el apoyo de su esposo, de su compañero en ese momento o en esa etapa tan importante para la mujer que era traer hijos al mundo. Hoy en día, si esto se pusiera en práctica, seríamos mucho mejor personas, seríamos mejores cristianos y estaríamos preparándonos mucho más para tener ese encuentro con el Señor cuando venga por segunda vez, porque seremos habitantes de la patria celestial. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis por el día de hoy. Hemos dicho varias cosas, hemos mencionado con respecto a las interrogantes que nos presentaron en el video anterior, y este capítulo corto simplemente nos indica que la familia debe fortalecerse confiando en que el Señor tiene el control de todas las cosas. No me quiero ir sin antes poder acercarnos a Dios a través de la oración. Querido y amante Padre, muchas gracias por las instrucciones que tú nos das. Gracias por tu compañía, por tu ayuda y por tu fortaleza, porque nos has permitido entender que tú proteges a tu pueblo en cualquier circunstancia. Permites fortalecer los hogares que tan golpeados están en este tiempo de crisis espiritual. Pero tienes un pueblo remanente que guarda tus mandamientos, y aunque el dragón persigue a tus hijos, tú los proteges, porque ellos han decidido guardar tus mandamientos por fe, tener el testimonio de Jesucristo y tener la bendita esperanza de que todo esto llegará a su final y estaremos contigo para siempre en la patria celestial. Bendice a cada uno de los que se da cita en el estudio de tu palabra, para que ellos puedan ser fortalecidos con tu amor y con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, la cita es para mañana, cuando continuaremos con el capítulo número 13 del libro de Levítico, las experiencias personales que debemos tomar en cuenta en cada uno de los textos de la Biblia. Así que si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, activa las notificaciones, déjanos un comentario y comparte estos videos con otras personas, y así juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez, que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. Capítulo 12. Habló Jehová a Moisés diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Capítulo